¿Qué tal? Me da gusto saludarles nuevamente en este espacio acerca del discipulado en familia. Es un placer poder llegar a sus hogares y ustedes disfrutar con su familia y poder servirles de esta manera. ¡Qué bendición! Yo soy Gabriela Gómez para servirles y estoy aquí para compartir con ustedes el tercer tema acerca del papel de la iglesia en la sociedad. Este es el tema número 3 y con este vamos a concluir el tema del papel de la iglesia. Quisiera preguntarles allá en su casa, quizá puedan compartir alguna respuesta. ¿Cómo ustedes y yo identificamos a un cristiano genuino o a una persona que adora verdaderamente al Padre, verdaderamente a Dios? Hoy vamos a estar dando respuesta a estas preguntas y quiero hablar acerca de algunas ideas fundamentales que hemos estado tratando en 2 lecciones anteriores, donde hablamos acerca del papel de la iglesia en la sociedad. Y en el primer tema concluimos que el papel de la iglesia en la sociedad es servir a su prójimo. En el segundo tema, o en la segunda parte, hablamos de algunas razones del por qué la iglesia no ha podido discipular a la nación o a la comunidad. Y vimos que básicamente es porque no ha llevado a cabo la agenda de Dios, sino su propia agenda. Ahora vamos a ver acerca de el papel de la iglesia en la sociedad, pero vamos a verlo desde el punto de vista de Isaías capítulo 58, porque quiero decirles que este desequilibrio de no poder discipular las naciones no es de la época contemporánea, sino es de muchos años atrás. La nación de Israel, o a través de la historia, la humanidad que ha conocido a Dios ha tenido problemas para adorar a Dios y hacer realmente su papel en la sociedad. Así que vamos a ver el capítulo 58 de Isaías, donde vemos al pueblo de Dios convencido de estar cumpliendo la agenda de Dios, pero ¡oh sorpresa! No era así. Y Dios les marca al pueblo lo que Él deseaba en vez de lo que ellos estaban haciendo. Aunque aclaro que la forma en que ellos adoraban a Dios era sincera, es decir, eran pecados en muchos de ellos involuntarios, pero no era la forma correcta de adorar a Dios, y aún que fueran pecados involuntarios, eran responsables de pecar, porque existía una adoración que Dios no aceptaba. Y en nuestros días igual existe adoración que Dios no acepta, y vamos a ir identificando en este estudio 4 formas verdaderas de adorar al Señor según lo que nos narra el libro de Isaías capítulo 58. Voy a darle lectura al versículo 5 del capítulo, voy a leer desde el 1 al 5, usted puede tomar su Biblia en su casa, ojalá tenga también algún lápiz y algún cuaderno con el que pueda tomar nota. Dice Isaías 58, voy a leer la traducción, la Nueva Traducción Viviente, para que podamos escuchar el mensaje con palabras un poco diferentes o más entendibles para algunos. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó.
es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aunque mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso es agrado al Señor? Vemos en este pasaje una forma verdadera, nos da luz para entender una forma verdadera de adorar al Señor y lo que Él quería de la nación, lo que Él quería de su pueblo, es vivir piadosamente con las motivaciones correctas. En otras palabras, es sí búsquenme, sí quiero tener comunión con ustedes, sí vengan delante de mí, pero tengan en su corazón la motivación correcta para hacerlo. Y es que les menciona algunas razones y del por qué él no escuchaba su oración. Y vemos en los primeros 4 versículos que el pueblo pensaba que estaba adorando a Dios correctamente. Por esta pregunta que dice, ¿por qué no te impresionamos? Si estamos haciendo todo lo que nos dice la ley, si estamos cumpliendo todo lo que hemos aprendido por ti mismo, porque nos diste leyes, quizá ese era su pensamiento, pero tú no nos estás escuchando. Y entonces esa pregunta revela su motivación del pueblo. Y es aquí donde es interesante cómo Dios les da razones. Y dice, bueno, quiero que ustedes sepan, y es interesante si usted en su Biblia va marcando en estos versículos las razones que Dios les da. Dice, la primera razón del por qué Él no les responde. Dice, porque ayunan para complacerse a sí mismos. Es decir, hacían actos externos de humildad para obtener la bendición y la aprobación de Dios. Es decir, te busco para que me des. Eso era una motivación que ellos tenían, o para alcanzar tu favor. La otra razón es, dice, aunque ayunan, oprimen a sus trabajadores. Ellos oprimían a los que les servían a ellos. Y vamos a ver un poco más adelante cómo los trataban. Y luego, aunque ayunan, siguen peleando y riñendo entre ustedes. Y luego sus actos de humillación son mera costumbre. Esta versión dice, al hacer penitencia por pura fórmula, como si fuese una fórmula con la cual ustedes van a alcanzar las bendiciones de Dios. Y entonces, en estos pasajes del 1 al 5, en estos versículos del 1 al 5, vemos que la adoración espiritual, el mensaje que Dios está dando no es una expresión externa de deberes y de leyes, sino es una actitud interna del corazón que practica el amor hacia los demás. Es decir, no es nada más el acto externo, es lo que fluye dentro de cada uno de los que buscamos a Dios con la motivación correcta, que es amar y servir a los demás. Y ellos lo hacían por conveniencia, aunque era involuntario. No se habían dado cuenta quizá que era nada más un acto externo, sin sentir el amor y la gratitud hacia su Creador, hacia el Señor. Podemos ver una ilustración que nos puede dar luz acerca de esto. Por ejemplo, cuando el joven rico va delante de Jesús y le pregunta y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, ve y guarda los mandamientos, porque está observando al joven rico, quiere llegar al punto central, lo que había en el corazón de él, porque él pensaba que por hacer y cumplir todos los mandamientos, porque aún Jesús le dice, cuando le dice así, el joven rico le dice, ¿cuáles son esos?
Y entonces Jesús le dice, pues no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico dice, todo eso he hecho. Y entonces Jesús le dice, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. Y entonces el joven rico se puso triste, dice que se dio la vuelta y se fue. Porque realmente buscaba a ese señor que lo llamó bueno, pero en su corazón había otros intereses. No era genuina su motivación para buscar a Dios y su presencia. En nuestra época es muy común ser cristiano, pero sin transformación. Tal vez la idea de algunos es errónea al pensar que la vida cristiana se reduce al hacer y no al ser. Piensan que importa más el hacer que el ser, porque al hacer los demás nos observan, los demás nos miran, pero el ser es lo que nos hace genuinos. Porque es ahí donde el Espíritu de Dios está obrando y está transformando nuestro ser para que naturalmente fluyan actos de bondad y de bendición para otros. Si está en su casa, yo quisiera que hicieran una actividad, puede pausar el video y puede hacer una actividad en familia donde puedan compartir con toda sinceridad, aceptando qué actos externos realiza cada uno con el fin de ser aceptos por Dios. ¿Qué actos externos realiza cada uno de la familia? Seamos sinceros, aquí es importante abrir nuestro corazón, porque recuerden que estamos siendo transformados, estamos siendo confrontados con la palabra de Dios y con estos mensajes donde debemos entender como iglesia qué papel jugamos en la sociedad, cuál es la función que como hijo de Dios yo debo realizar en la comunidad donde vivo, en nuestra familia, en la nación, en donde quiera que nosotros nos movemos. Entonces sería importante e interesante que cada uno de la familia pudiera compartir en qué áreas de su vida ellos hacen o cada uno hace actos donde quieren ser aceptos por Dios y ser sinceros para que seamos también sanados, porque yo encuentro en esta palabra que cada vez que Dios les va exhortando, también les va dando palabras de ánimo. También les va diciendo, pero si tú haces esto, pero si tú eres sincero, entonces dice, nacerá tu luz, ¿verdad? Da promesas, da bendición para aquel que quiere obedecer la palabra del Señor. Y vamos a ver el segundo punto acerca de la forma de adorar a Dios de una manera real y verdadera. Voy a leer por favor Isaías 58, 6 y 7. Dice la Escritura, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropas a quienes las necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. La segunda forma práctica de adorar verdaderamente a Dios que nos muestra aquí es ministrar el quebranto físico y social de los oprimidos. Saben que en este pasaje Dios revoluciona por completo la idea que el pueblo tenía de ayuno o de adoración. Y entonces es Dios mostrándoles aquí en estos dos sencillos versículos la verdadera adoración y les narra o les da una lista de 8 formas prácticas de adorar, que es poner en libertad a los encarcelados injustamente, aliviar la carga de los que trabajan, dice, para ustedes,
dejar en libertad a los oprimidos, soltar las cadenas que atan a la gente, compartir su comida con los hambrientos, dar refugio a los que no tienen hogar, dar ropa a quienes la necesitan y no esconderse de parientes que requieran su ayuda. Todas estas formas son prácticas para ellos y las menciona claramente en estos versículos. Quisiera que viéramos una cápsula que nos puede ilustrar de una forma muy práctica cómo podemos llevar a cabo este punto, esta forma de adorar y que pueda ser útil para ustedes y para su familia. Buenas tardes, hermanos, me da gusto estar con ustedes en una nueva cápsula. Hoy vamos a ver un tema muy interesante de cómo ser instrumentos del Espíritu Santo para vestir al necesitado. Tal vez usted se pregunta cómo es vestir al necesitado o qué es vestir al necesitado o cómo puede usted vestir al necesitado. Bueno, pues vamos a verlo en esta cápsula. En Santiago, la Biblia nos viene hablando de la fe. Cuando tú le dices a alguien, tú ten fe y el Señor va a proveer a tu casa, pero tú no haces nada por ayudar a esa persona. Entonces, le traigo 2 pasos para vestir al necesitado. Y el primero es, observe a la persona e identifique su necesidad. Hay 3 tipos de necesidades que tienen las personas. Una es material, como ropa, o ya lo ve con los mismos zapatos y ya se le están acabando, es otra necesidad de calzado. O tal vez necesita una consulta médica porque está enfermo, o lo material, eso es una necesidad. También hay necesidades físicas, como su salud, no está bien de salud, o necesita un corte de cabello, o tiene una herida física que necesita ser curada. También hay necesidades espirituales o emocionales. Necesita ser escuchado, o necesita que oremos por él, o necesita que le demos un consejo. Entonces usted tiene que identificar cuál es su necesidad específica de la persona, si es material, física o espiritual. Y entonces usted puede proceder al siguiente paso, que es nuestro punto número 2, que es suplir las necesidades en el momento preciso. Si usted ve que su prójimo ya no tiene calzado, pero usted dice, ay, ya identifiqué la necesidad, pero 6 meses después, ya que él ahorró y se compró unos nuevos, usted le quiere dar, entonces no suplió su necesidad en el momento indicado o preciso. Entonces, es muy fácil, puede suplirla. Si usted nunca le quedaron unos zapatos y dijo, sí me van a quedar, me va a crecer el pie, pues hay que admitir que no nos queda y podemos darlo a alguien que sí lo necesita. O tal vez usted tiene ropa que dice, cuando yo enflaque la voy a ocupar. Pues no, hermano, sáquela y abra las manos y usted puede bendecir a otra persona. O tal vez en su necesidad física usted ve que necesita un corte de cabello y usted sabe cortar el cabello, puede cortarle el cabello o puede pagarle para que le corten el cabello. O en su necesidad emocional o espiritual, usted puede aconsejarle a la persona, usted puede escuchar a la persona y usted puede ayudar a la persona con esa necesidad emocional o espiritual. Y quiero dejarlo con esto último que dice Santiago 15, 2:17. Se lo voy a leer. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Hay que unir nuestra fe con nuestras obras, hermano, y usted se va a gozar y va a traer una gran bendición tanto a su familia como a la familia de la otra persona o a la persona que usted va a bendecir. Gracias y fue un gusto estar con usted. Buenas tardes, hermano. Muy bien, como podemos ver
y entender, no tiene ningún valor para Dios privarse de comer o manifestar piedad públicamente si no se alivia el sufrimiento de otros. La sociedad en nuestro tiempo está quebrantada. Basta ver las noticias, basta observar a sus vecinos, a sus amigos, a sus mismos familiares, a personas cercanas. Basta que demos un vistazo en las redes sociales para darnos cuenta que la humanidad se encuentra quebrantada y que requiere de la iglesia. Requiere que la iglesia realmente lleve a cabo su función, y esta función es ministrar el quebranto físico y social de los oprimidos. Esa es una verdadera forma de adorar. La tercera forma de adorar que encuentro en Isaías 58 es, Dios les hace una petición, y voy a leer solamente una parte, un versículo o una parte del versículo. Dice en Isaías 58, versículo 9, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, estoy aquí, les contestará enseguida, levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Les hace un llamado, si quieren adorarlo verdaderamente, a que pueda cesar la división maliciosa entre el pueblo. Mire, ellos habían sido esclavos en Babilonia. Todo este pueblo, lo pongo un poco en contexto porque en esta época, los que vivían en esta época, hablaba Isaías de la gente que iba a volver o que volvió de la cautividad y habían sido esclavos en Babilonia. Pero también ellos ahora practicaban injusticias. Recordemos que el pueblo de Israel, aparte de ser esclavo en Egipto, también fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces Isaías está profetizando de esa época. Y este pueblo, ellos ya sabían lo que era ser esclavo o lo que era ser oprimido, pero ellos hacían lo mismo con otros. Y entre ellos estaban divididos, entre ellos se oprimían. Ellos estaban haciendo lo que hacían con ellos mismos. Y dice Dios, esto lo deben quitar entre ustedes. Porque al parecer, mientras ellos ayunaban, en lugar de quedarse en su casa, iban a las sinagogas. Es decir, proclamaban ayuno, pero iban a la sinagoga en lugar de estar buscando la presencia de Dios. Y en la sinagoga parece ser que ellos discutían muy fuertemente entre ellos mismos, se puede decir entre líderes o entre colegas o entre el mismo pueblo que iba a la sinagoga a buscar a Dios. Y sus discusiones eran por prácticas religiosas de aparente piedad, pero también parece que discutían algunos temas sobre tierras donde ellos debían construir sus casas. Y era un pleito continuo. Tan es así que nosotros a través de la historia podemos ver que desde el 536 antes de Cristo hasta el 520 pasaron 15 años en que esta gente, por sus divisiones y por sus contiendas, no podían ponerse de acuerdo para que se construyera en forma el templo, sino hasta el año 520 antes de Cristo, mientras 15 años ellos peleaban. Otro asunto importante, no solo dice la Escritura, no solo alimentar al hambriento, sino ayudar a la persona en apuros. Hay personas que no nada más tienen hambre de comida. Hay personas que están sufriendo algún otro tipo de necesidad, como ya vimos ilustrado en el video anterior. Pueden ser diversas, pero la iglesia debe estar unida para poder suplir aquellas necesidades, no solo del círculo que liderea o del pueblo de Dios, sino
debemos estar unidos con la familia, debemos estar unidos para poder ayudar a otros. Nosotros conocemos esta frase que dice, divide y vencerás. Es una frase que se le atribuye al emperador romano, a un emperador romano, y se usa como una estrategia política. Y no nada más en una esfera, en todas las esferas, esta frase es mencionada por muchos. El emperador es Julio César. Este hombre parece ser que dijo esta frase, y con esta frase mucha gente ha dividido, y dice vencerá, sí, a su parecer vence el que divide, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿A costillas de quién? ¿Qué es lo que pasa cuando una nación se divide? Quebranto social, quebranto emocional, quebranto físico, enfermedades. Sí hay riquezas, pero están concentradas en los que han dividido. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que en todos los niveles sociales es importante mantener las relaciones sinceras de unidad, de ayuda mutua, comprensión y ánimo para seguir adelante, dejando de lado los intereses personales egoístas. Otra actividad para usted interesante puede ser esta: converse con su familia y pueden hacerse una pregunta como esta: ¿cómo podemos solucionar las divisiones entre nosotros? Seguramente usted identifica la problemática familiar, problemas grandes o problemas pequeños. La solución es la misma según la Escritura. Sabe que una solución que Dios ha dado a su pueblo y una herramienta eficaz contra las divisiones es el perdón. Jesucristo nos enseña a perdonar y también nos enseña a pedirnos perdón, a confesar nuestros pecados. Y eso puede traer unidad a nuestras vidas, porque Dios nos hace un llamado a que cese la división entre nosotros. Número 4. La cuarta forma que Dios nos enseña a adorar es esta, y es a través del arrepentimiento y la transformación. Me encanta el versículo 13 en sus últimas palabras de Isaías 58, donde dice, y no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. Y no sigan sus propios deseos y no hablen palabras inútiles. Fíjese que aquí hace un llamado a realizar prácticas espirituales acompañadas del amor, como resultado de una transformación interna, y habla de acciones como resultado de su verdadera adoración. Si vemos este pasaje, está diciendo desde el versículo 13, guarden como santo el día de descanso, y ese día no se ocupen de sus propios intereses. En otras palabras, está diciendo, sí son importantes los actos piadosos o espirituales, pero aunado a ella vamos a ponerle transformación, vamos a ponerle amor, vamos a ponerle interés por otros. Y esto equivale a un cambio de actitud de adentro hacia afuera, porque el mostrar amor hacia otros debe ser una intención del corazón, debe ser un deseo del corazón, y es el llamado que el Señor hace a su pueblo. Y a lo largo del pasaje, Dios les reitera su bendición en respuesta a la obediencia. Y ya quedaba bajo responsabilidad del pueblo si ellos obedecían y aceptaban la bendición o recibían la bendición, o si se la perdían. Entonces, arrepentimiento y transformación.
Es interesante el poder ver cómo reaccionan las personas que están a nuestro alrededor cuando hay una transformación dentro de nosotros. Cuando es el mismo Espíritu Santo de Dios trayendo convicción a su corazón de arrepentimiento, de justicia o de pecado o de juicio a los corazones, sin que quizá les hayamos sacado la Biblia y los hayamos sentado a que nos estén escuchando, sin que les digamos que se van a ir al infierno. Por supuesto que si el Espíritu Santo nos guía a decir esas palabras de que estás en peligro porque puedes irte al infierno, las debemos decir, pero no es en todos los casos. Las personas creo que pueden sentir el amor de Dios a través de nuestra vida. Y los actos de amor hacia la sociedad o la obra social es nuestro deber y debe estar integrada en nuestro estilo de vida para que otros puedan ver a Jesús y puedan ver a Dios. Esa es la verdadera adoración que Dios está hablando en esta palabra. Para una verdadera adoración es necesario el arrepentimiento y un cambio radical de actitud. Puedo ver en la Escritura, y usted conoce la historia de los apóstoles, y en particular de uno que me llama la atención, que es el apóstol Pedro. Cómo su transformación fue tan radical. De unos días, unos 50 días después de que Jesucristo fue apresado, cómo Él existe dentro de Él un cambio tan radical que lo lleva a anunciar a Jesucristo con denuedo, que dice la Escritura ahí en Hechos que miles vinieron al arrepentimiento por escuchar el mensaje de este apóstol impulsivo, de este apóstol que hasta negó a Jesús, pero que en ese momento expresó un nuevo estilo de vida, expresó desde adentro de su corazón una transformación que llevó a otros a rendirse a Jesucristo. Es lo que Dios quiere para nosotros y para su iglesia. Puede hacer también esta otra actividad en su casa. Puede pedir perdón a su familia y cambiar actitudes egoístas. ¿Por qué no en este tiempo reconocemos qué actitudes personales, actitudes egoístas, personales que hemos tenido, sin juzgar a fulano, a mi papá, a mi mamá o a mi hermano? Nosotros vamos a mirar hacia nosotros, vamos a pedir al Señor que nos ayude y que escudriñe nuestro corazón para que podamos reconocer nuestros pecados y podamos pedir perdón si hemos ofendido a nuestros padres. Joven, señorita, niño que me escuchas, si has ofendido a tus padres, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de reconocer las malas actitudes que hay en tu corazón y que Dios te está mostrando que son egoístas. Igualmente los padres, también los padres podemos pedir perdón a nuestros hijos. Es importante reconocer mis errores, mis pecados, mis fallas y poder pedirle perdón a quien he ofendido y decirle: Dios, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser un hombre y una mujer que cumpla su papel en esta tierra. Ese papel que tú nos has dado de servir, de cumplir tu agenda, y en esta ocasión que estamos hablando a través de la verdadera adoración, esa adoración que fluye en amor y que está su raíz en el Padre, quien nos ha derramado su amor en nuestros corazones y que fluye desde nuestro interior como ríos de agua viva para otros, para los nuestros, aún para los que no conocen al Señor, que puedan conocer el amor que Él nos ha dado, pero a través de la verdadera
adoración. Es interesante este tema, yo les invito a hacer la actividad en sus casas. Hemos visto que el papel de la iglesia es adorar y adorar de estas formas. Número 1, vivir piadosamente con las motivaciones correctas. Número 2, ministrar el quebranto físico y social de los oprimidos. Número 3, cesar la división maliciosa entre su pueblo. Y número 4, arrepentimiento y transformación. Así que resumiendo las tres partes de este tema, que es el papel de la iglesia en la sociedad, lo puedo resumir en una sola frase, y es servir bajo la agenda de Dios en una verdadera adoración. Y usted hoy aprendió qué es una verdadera adoración. Servir bajo la agenda de Dios en una verdadera adoración. Ojalá pueda hacer estas actividades familiares, no se lo puede perder. Tiene tiempo, está en casa, está con su familia, disfrútela de esta forma, hagan las actividades juntos. Puede volver a escuchar el mensaje para sacarle jugo y provecho. Oren a Dios, oren al Espíritu Santo, Él los va a guiar. Y fue un placer para mí estar con ustedes. Dios los bendiga. Recuerden siempre conectarse todos los días a las 7 de la noche también para estar viendo nuestras transmisiones. Reciban saludos del Centro Familiar Cristiano Nueva Vida y de todos sus líderes, y en especial de nuestro pastor, el presbítero Carmelo Borboya Román. Dios les bendiga y hasta la próxima.